pues vamos a hablar ahora con nuestro invitado Jonathan de Olio. Hicimos la introducción previo a la pausa, economista, conferencista, escritor, siervo de Dios, esposo y un hombre que definitivamente yo he querido describir como el orador más trascendental dominicano, más trascendental de la última década. Y usted me pregunta por qué. Bueno, porque yo lo considero así. He visto el desarrollo y nosotros entendemos que los escenarios en donde ha participado hacen merecedor de este título, porque la verdad que ha puesto en alto también con esto la bandera de la República Dominicana. Jonathan de Olio, bienvenido a Sábado al Día. Estamos saludando así, Jonathan. Yo sé que tú eres un hombre muy formal y eso. Para mí es un privilegio y un honor estar sobre este suelo, bajo este techo y entre estas paredes contigo. Gracias. Eres muy gentil para con un servidor. Le tienen que bajar la mitad a lo que dice Luis Manuel porque él me aprecia en sobremanera. Me trata mejor de lo que yo merezco. Todo bien, Jonathan. Todo bien, gracias a Dios. Jonathan, dije que eres el más grande orador dominicano. Pero oradores tenemos muchos, Sí, de muy muchas buenos. áreas. Lo que no tenemos muchos es violinistas. ¿Qué se siente estar casado con una violinista como es la reconocida también artista Aisha Sweat, tu esposa? ¿Cómo es la dinámica en esta relación? Es una dinámica muy interesante por el hecho de que somos bien diferentes. Yo soy economista, ella es artista, nuestras perspectivas son distintas, nuestros temperamentos son diferentes. Ahora tenemos el mismo fin a medida que nos desenvolvemos en nuestra relación. Y yo creo que eso es lo importante en toda relación, ya sea matrimonial o empresarial, que tengamos una diversidad, pero dentro de esa diversidad una unidad. Por ejemplo, en una orquesta sinfónica tú tienes vientos, tú tienes percusión, tú tienes el contrabajo, el violonchelo, pero todos están leyendo la misma partitura. Yo creo que eso sucede en el matrimonio. Además del punto de acuerdo entre Olivia, que hay con Olivia. Así es, se unirán y serán una sola carne. Perfecto. Jonathan, has recorrido numerosos escenarios en varios países, pero sabemos que te formaste fundamentalmente en los Estados Unidos. Háblanos un poco de en qué momento te vas a los Estados Unidos, hacia dónde te vas y cómo se da eso que tienes que salir de aquí del país, además de dónde eres originario aquí en la República Dominicana. Yo soy originario de la capital. De la capital. Mi papá era del Cercado. San Juan. San Juan de la Maguana, come chenchen con chivo del Cercado. Ok. y en el Cercado, según papi, todos estaban emparentados de una manera u otra, de modo que al momento de él buscar una mejor mitad, ¿sabes de dónde se la buscó? ¿Dónde la buscó? Puerto Plata. Puerto Plata, Misa bárbaro. Puig. Yo soy de Olio Puig. Ah, pero usted es de los Puig de Puerto Plata. Correcto. Nuestro amigo Máximo Puig y también Fernando Puig, que está aquí en la Cámara de Comercio. Claro, Que tenemos que ser primos terceros o cuartos, porque es Sale, una sola familia. Salen aunque sea enemigos, como dice un Así refrán. es. Jonathan, cuando llegas a los Estados Unidos, entonces, ¿a qué lugar de los Estados Unidos llega y qué es lo primero que haces? ¿A qué edad fue? Primero llegó a Puerto Rico. Entiendo que tenemos una audiencia en Puerto Rico. Sí, claro que sí. Primero llegó a Puerto Rico por una dinámica circunstancial a nivel familiar. Mi madre muere cuando yo tengo 6 años. Wow. A mami, de hecho, la diagnosticaron con Hodgkin's disease, con cáncer linfático, cuando se dio cuenta que estaba embarazada con un servidor en el vientre. Los doctores le dieron 3 meses para poner su casa en orden, pero Dios determinó darle 6 años y me vio cumplir 6 años. Ahora, cuando ella murió, la que se encargó de un servidor fue mi hermana mayor, una de mis hermanas mayores, Elizabeth, quien eventualmente emigró a Puerto Rico y cuando emigró me llevó a mí, a la edad de 14, 15 años. Entonces hice el bachillerato en Puerto Rico. Mi hermana no tenía los fondos para financiarme la educación universitaria en Estados Unidos y consciente del particular yo no me atreví a sacar menos de 90 a través del bachillerato. Y por la gracia de Dios me ofrecieron una beca para asistir a la Brandeis University, que es una universidad judía en las afueras de Boston. Increíble. Pero cuando se da este paso, tú tenías las pretensiones de ser otra cosa que no fuera economista. Bueno, Brandeis University es una universidad de artes liberales, de modo que tú puedes tomar clases en un sinnúmero de disciplinas. Y yo aproveché mi primer año, lo que llaman el freshman year, para tomar clases en un sinnúmero de disciplinas, y cuando tomé introducción a la economía me enamoré de la ciencia por su versatilidad. A veces pensamos en economía y nada más pensamos en números, en pronósticos y todo lo demás, pero la economía es bien versátil. A mí me encanta, por ejemplo, la dinámica de economía del comportamiento. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en economía analizamos los razonamientos a partir de los cuales los seres humanos tomamos decisiones. Okay. De hecho, en mis conferencias y en mis libros, yo he basado el contenido que hemos desarrollado
sobre el concepto de inteligencia empresarial, que es el proceso mediante el cual transformamos datos en información para la toma de decisiones. Ok. Ahora, esos datos que transformamos en información no lo hacemos de una manera fría. Ahí inciden también las emociones. Y es algo que nosotros los economistas tomamos en consideración a la hora de evaluar las plataformas óptimas que deben imperar en las organizaciones de modo que se haga más con menos. Entonces, esa rama o esa versión, o mejor dicho, ese enfoque que se le da a la economía, ¿tú entiendes que es lo que no hemos aplicado como cultura en la República Dominicana y por eso tenemos quizás ese desorden financiero? Yo creo que lo que no necesariamente tomamos en consideración a medida que nos desenvolvemos en el día a día es que los recursos que tenemos en nuestro haber son limitados. Y no nada más los recursos en lo que tiene que ver con el dinero, sino también con el tiempo. Entendido. Y en economía lo que hacemos es eso mismo. Economía es la ciencia que estudia el buen uso de los recursos limitados de tiempo, capital y trabajo. Entonces, a la hora de nosotros diseñar sistemas a partir de los cuales hagamos el mejor uso de esos recursos, no analizamos cada recurso en su individualidad, sino que analizamos la totalidad y cómo el individuo, según sus dotaciones de talento y de preparación, puede eso mismo, hacer más con menos. Ahora hay un tema que ha sido signo de debate en nuestro país, hablando de asuntos presupuestarios, el asunto del presupuesto 2021 que por primera vez ascendió a 1.000 millones de pesos o 1 billón de pesos. ¿Cómo ves tú el hecho de la aplicación de los programas sociales para contrarrestar un poco los efectos de la pandemia versus el presupuesto destinado a los asuntos de Estado? Y ahora se le suma el tema de que el propio director de presupuesto, José Rijo, ha indicado que la decisión del gobierno asumir los impuestos en los combustibles afectará el presupuesto. Desde el punto de vista técnico, que esa es tu área, ¿cómo tú ves este manejo que se está haciendo del Ministerio de Industria y Comercio, el Estado, para poder garantizar por lo menos mínimamente la tranquilidad de la población, pero esto afecta el presupuesto? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, primero mencionar el hecho de que el gobierno ha tomado pasos certeros en lo que tiene que ver con la eliminación de algunas instituciones redundantes. Y eso se ha traducido en ahorros importantes, que muchos lo pueden ver como minúsculos, pero cuando los agregamos son significativos. ¿Eso ya está dando sus resultados, la eliminación de esas instituciones? Yo entiendo que sí, pero todavía es preciso darle un poco más de tiempo para ver cómo la cosa va madurando. Todavía yo creo que este gobierno está en luna de miel. Ahora, en lo que respecta a las medidas que ha tomado el Ministerio de Industria y Comercio para manejar los precios de los combustibles, es una movida que en el corto plazo puede parecer benévola, pero en el mediano y largo plazo puede causar más daño que bien. Porque es una movida política, para tener cierto grado de aprobación en ciertos segmentos de la población, pero a mediano plazo, los que vamos a tener que pagar por esas medidas que no son orgánicas, sino sintéticas en naturaleza, somos nosotros. Porque si estamos asumiendo una deuda, esa deuda eventualmente va a haber que pagarla. ¿Y cómo es que se paga? A través del aumento de la tarifa fiscal. Nosotros dependemos mucho en materia de energéticos, ya para salirnos de ahí, del tema con la relación de otros países, ya que le compramos el petróleo a ellos. Y en este sentido, tuviste también una experiencia en Wall Street, tengo entendido. Háblanos un poquito de eso, cómo fue, cómo llegas hasta ahí y qué significó para tu carrera y para tus conocimientos haber tenido este contacto con esta importante plataforma, institución, que al dominicano tú le hablas de Wall Street, me incluyo, y te dice, ¿con qué se come eso? Bueno, a la industria de servicios financieros entramos en el año 2008. En el año 2008 fue una escuela para cualquiera que se desenvolvió en mercados de capital. ¿Eso fue producto de la crisis? Bueno, mi incursión en mercados de capitales no fue producto de la crisis, era algo que ya yo quería hacer. Okay. Ya en cuarto año de universidad puse mis ojos en mercados de capitales. De hecho, tuve una primera experiencia en 2007 trabajando con la firma John Hancock Financial en Boston. Ahora, en 2008 me dan la oportunidad de yo aperturar una franquicia de una firma importante en Estados Unidos que se llama Edward Jones Investments en Miami.
La casa matriz estaba en St. Louis, Missouri, pero a mí me dieron la oportunidad de abrir una sucursal en Miami, construyendo una práctica desde la zapata. Yo no conocía a nadie en Miami. Llegué allí con una mano adelante y otra atrás a tocar puertas en medio de una crisis. Nadie quería saber de invertir en el Dow, nadie quería saber de invertir en Nasdaq. Pero mis mentores en la industria me dijeron, Jonathan, este es el mejor momento para invertir, porque el inversionista inteligente es un contrariado. Vende cuando todo el mundo compra y compra cuando todo el mundo vende. La clave está en invertir en calidad. Y las inversiones de calidad, aunque estén en picada, son como pelotas que cuando caen rebotan, no como huevos que cuando caen explotan. Eso me recuerda a algo que leí en el libro Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki. Él habla de las compras de unos proyectos inmobiliarios que nadie quería apostar porque en ese momento estaba en crisis ese sector, pero entonces Robert Kiyosaki, un reconocido economista, dice, no, pero ahora es que nosotros tenemos que aprovechar. Luego eso tomó valor en el tiempo y qué bueno que tú nos ilustres sobre esta situación también. El inversionista inteligente le compra al pesimista y le vende al optimista. Que dice, no, que ya el mundo se acabó, ya esto no va para ningún lado, a ese tú le compras. Es ahí el punto de partida entonces en donde empiezas a perfilarte como lo que eres hoy, un orador no solamente de nuestro país, de Estados Unidos, sino de otros países. Fíjate, mi querido Luis Manuel, yo empecé cuando tenía 23 años, tenía pelo, tenía más espinillas. Y lo que hacía más o menos bien era comunicar. Y el modo y la manera a partir de la cual pude crear credibilidad fue a través de programas de educación financiera. Entonces comencé a dar talleres y conferencias sobre cómo invertir en Wall Street. Tú me dices, Jonathan, cuando el dominicano escucha de Wall Street, pregunta, ¿con qué se come eso? Oye, cuando el hispano escucha de Wall Street, pregunta, ¿con qué se come eso? Y yo estaba en Miami. El hispano va a los Estados Unidos buscando el sueño americano y se encuentra con 4 trabajos. Y emplea el grueso de su tiempo buscando generar recursos, pero no necesariamente desarrolla estrategias para poner sus recursos a trabajar para él. Entonces yo desarrollé un programa de educación financiera enfocado en hispanos. Entendiendo que buscabas mejorar el manejo económico de los hispanos, esa era la pretensión. Correcto, y me enamoré tanto de la educación que cuando salí de la industria, a pesar de que me fui a Londres a hacer maestría en ciencias, en políticas públicas, tenía tiempo en mis manos, comencé a escribir y comencé a desarrollar conferencias y comencé a ofertarle en el mercado como el que no quería la cosa, me la comenzaron a comprar y hasta el día de hoy estoy desenvolviéndome en esa dinámica de entrenamiento y capacitación. ¿Cuántos países has visitado con tus conferencias ya? Unos 15 países. Unos 15 países. En Latinoamérica, ¿cuáles son los países que entiende has tenido mayor penetración, además del tuyo, que es la República Dominicana? Bueno, tendría que destacar Ecuador y Argentina. Ecuador y Argentina. Bien, yéndonos ahora a la versión de Jonathan el escritor. He tenido la oportunidad de leer Emprende Dinámica, Tomando Posesión, y creo que tu penúltimo, Ideas Claras al Cuadrado. Claras. Dentro de estos textos, yo no soy amante de los asuntos de orientación financiera y quizás por eso tenemos la actitud que tenemos en el manejo económico, los dominicanos y los hispanos. Pero vemos un matiz, por no decir una manipulación, cuidado con eso, un matiz de la deidad dentro de tus escritos, una orientación hacia la divinidad. ¿Tú no entiendes que esto desvía la atención del lector que busca aprender con lo que le estás orientando? ¿Tú te has detenido a pensar en esto en alguna ocasión? ¿No te lo han dicho? Desde luego que sí, desde luego que sí. ¿Qué decir sobre esto? Yo entiendo que en vez de distraer, lo que hace es enfocar al lector, que eres tú y soy yo. ¿Qué somos? Creación. Y el hecho de que somos creación quiere decir que tenemos un creador. Y para nosotros poder materializar la plenitud de nuestra potencialidad, tenemos que hacerlo a partir de una relación con el creador, no al margen de una relación con el creador. Dicen que Dios también era economista. Déjame decirte lo siguiente, la economía surge a partir del pecado. Porque ¿qué hacemos en economía? Como puntualizamos hace un rato, estudiar cómo utilizar de manera óptima los recursos limitados. Antes de que el pecado entrara en escena, Luis Manuel, no había limitaciones. El hombre no se desgastaba, la muerte viene a causa del pecado, entonces no teníamos límite de tiempo. La economía como ciencia surge a partir del pecado. Ahora, ya en lo que tiene que ver con la teología o la doctrina escritural, en lo que tiene que ver con el trabajo y la administración, yo creo que esos particulares juegan un rol central en lo que tiene que ver con la optimización de los recursos
que nosotros tratamos de mayordomear a través de nuestra experiencia existencial. Escucha lo siguiente, para poner un ejemplo sobre la incidencia que tiene la doctrina bíblica en lo que tiene que ver con el desempeño empresarial de la gente. ¿Quiénes colonizaron Estados Unidos de Norteamérica? Los ingleses. Los ingleses, los puritanos. Los puritanos protestantes que estaban escapando persecución religiosa en Inglaterra. Ellos fueron a Estados Unidos buscando poder cultivar su fe, y a partir de lo que Max Weber, el sociólogo, denominó como la ética de trabajo protestante, fue que se estableció el fundamento de lo que hoy conocemos como la economía norteamericana, que ahora está en decadencia por el hecho de que segmentos importantes de la sociedad le han dado su espalda a Dios. Hablando de eso, decadencia de ese imperio económico Estados Unidos y por otra parte China como una potencia emergente en comparación a lo que es los Estados Unidos, ¿cuál es tu parecer de esto? ¿Realmente entiendes que a proyección China pueda situarse más cerca que tarde en ese primer lugar como potencia mundial? Desde luego que sí. ¿Qué tiempo tomaría que esto se concretice? ¿O entiendes como algunos economistas que ya eso está? No, ya eso todavía está a futuro. Podría ser en 15, 20 años, pero es una realidad insoslayable. Ya China, en lo que respecta a Producto Interno Bruto, en términos agregados, ya sobrepasó a Estados Unidos. Okay. Lo que pasa es que China tiene 4 veces la población que tiene Estados Unidos. Si yo me gano 100,000 pesos y no tengo hijos, si tú te ganas 100,000 pesos y tienes 4 hijos, ¿quién es más rico? ¿Me doy a entender? Para ese emprendedor que busca dedicarse al sector de productos, no servicios, bueno, servicios también, ¿qué tan recomendable, según Jonathan de Olio, es el método de los chinos? Vender más, aunque a poco precio, en comparación a vender caro, vender el precio de la calidad por menor cantidad. ¿Cuál prefieres tú? ¿Cuál recomiendas tú? Bueno, en lo que respecta a la economía dominicana, yo recomiendo un balance entre volumen y calidad. Yo creo que una estrategia que se construye sobre la base del precio es una estrategia que no es sostenible en el mediano y largo plazo en una economía como la nuestra. ¿Por qué China? Hablemos claro, ¿por qué China ha podido sacar ventaja de esa estrategia que tú bien planteas? Por el sistema. En China los estándares laborales son draconianos en naturaleza. En China el trabajador no necesariamente tiene derechos. Y en ese sistema, esa estrategia puede dar resultados. Gracias a Dios que en República Dominicana no tenemos ese sistema. De hecho, yo me atrevería a decir que el promedio, el trabajador chino promedio, si se le da la oportunidad de venir a República Dominicana, viene. No nada más porque quizás tendría un mejor bienestar económico, sino porque tendría un mejor bienestar social en sentido general, porque en China el trabajador promedio no tiene la libertad que tiene un trabajador promedio dominicano. Eso es entendible. Bien. Entonces, en Dominicana yo recomiendo una estrategia que tenga un balance, un equilibrio entre precio y calidad. O sea, es muy importante que nosotros identifiquemos nuestro nicho de mercado. Quizás para nosotros ser exitosos en cierto nicho de mercado no necesitamos volumen, todo lo contrario, necesitamos producir a unas escalas más reducidas para mantener a ese nicho de mercado satisfecho con algún grado de exclusividad. Todo depende de cuál es el segmento de mercado que estás tratando de cortejar y cuál es la naturaleza del producto que estás comercializando. ¿Cuál es la clave o cuál es el principal punto que debe enfocar aquella persona que quiere iniciar un proyecto? Según Jonathan de Olio, ¿qué es lo primero a considerar? Quiero montar una fritura, quiero montar una frutera, quiero montar una cafetería. ¿Qué es lo primero que debe considerar ese emprendedor a pequeña, mediana o a alta escala? Entre las cosas que debes considerar es su llamado. Es su llamado. Si tú estás llamado a ser emprendedor, estás llamado a desarrollar una dinámica organizacional que te permita ser proactivo, como dice Stephen Covey, que te permita tener una jerarquía de prioridades donde tú pongas primero lo primero y que te permita tener una visión donde tú empieces con el fin en mente. Bien, si tú no eres proactivo, si tú no empiezas con el fin en mente y si tú no tienes una jerarquía de prioridades, es mejor que te desenvuelvas como empleado hasta que desarrolles esos buenos hábitos. Porque si entras en la dinámica empresarial sin esos hábitos, entonces vas a pasar mucho trabajo. Y ya en el desarrollo de un modelo de negocios como tal, de un plan de negocios, bueno, es preciso determinar con el mayor grado de especificidad cuál es la necesidad que tu
producto está solucionando, cuál es el problema que tu producto está solucionando y cómo te estás diferenciando de la competencia en lo que respecta a cómo solucionas ese producto, problema. Cuando inició la pandemia, todo el mundo aquí vendió mascarillas y alcohol gel. ¿Se debe vender lo que demanda la situación o no necesariamente? No necesariamente. Fíjese que el innovador, el emprendedor, no necesariamente satisface demandas latentes, sino que pone de relieve a través de lo que oferta demandas manifiestas. Hay dos tipos de necesidades, necesidad latente y necesidad manifiesta. Cuando salió el iPhone en el 2007, Steve no nos llamó a ti y a mí, hey, Luis Manuel, Jonathan, ¿quieren un iPhone? No, él sabía que ya teníamos la necesidad latente y él ofertó el iPhone y con la oferta se generó la demanda. Hay mucho emprendedor que no emprende porque dice, ay, que nadie me va a comprar lo que yo tengo para ofrecer. Bueno, quizás tú necesitas ofertarlo para que se genere la demanda. Finalmente tienes conferencia este próximo martes, la cual puede ser accesible para todo el público. Correcto, Hablamos es abierta al público gracias al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES a las 7 p.m. en Zoom. Si quieres recibir el enlace de acceso, tan solo tienes que ir a mi Instagram, @JonathanDolioPuig, le das clic al enlace de la biografía y después al botón que dice Registro Charla Ministerio de Industria y Comercio y nos vemos el martes 30 a las 7 p.m. Jonathan, muchísimas gracias. El tiempo voló aquí, hablando contigo, siempre satisfactorio compartir y a ustedes también las gracias por habernos acompañado. Esperamos que les haya satisfecho este conversatorio con Jonathan de Olio. Estará colgado en nuestro canal de YouTube, Luis Manuel Flores. Hasta la próxima, tengan todos muy buen fin de semana y recuerden, café y paz.